Hoy nos acompaña Diego Quevedo, que es un trader de divisas independiente y creador del canal de YouTube La Madriguera Económica, que pueden visitar, experto en el sistema monetario euro-dólar. Diego ofrece análisis profundos, estrategias de inversión, ayuda a su audiencia a comprender mejor los mercados globales y a tomar decisiones financieras informadas. Y bueno, saludamos aquí a Diego. Buenos días para ti, Diego. Bueno, buenas tardes porque nos ves desde España. Bienvenido a Buenos Días Wall Street. Es un placer que nos acompañes en el día de hoy. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias Ana, y buenas tardes desde España y buenos días ahí en Miami. Muy bien, aquí un poquito cansado de la jornada, pero bien, bastante contento. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Este es un canal de información económica y también información educativa y divulgativa, así que yo creo que nos vas a ayudar a todos a entender un poquito más este sistema monetario eurodólar. ¿Podrías explicarnos brevemente qué es el sistema monetario eurodólar y cómo funciona? Sí, el sistema eurodólar es el sistema de creación de dólares offshore, que crean bancos, sobre todo que bancos offshore europeos, asiáticos, alrededor del mundo, que piden prestados de dólares o que prestan dólares, ¿no? Y no solo eso, también interviene la banca a la sombra, que son fondos de mercado monetario, fondos de inversión, hedge funds, cámaras de compensación, brokers, etcétera. Entonces es un sistema global absolutamente de creación de dólares, sobre todo fuera de Estados Unidos, que no está garantizado ni por la Reserva Federal ni por la FDIC, y que pues básicamente tienen que garantizarlo con los propios balances los bancos. Entonces, básicamente lo que estamos hablando es un sistema de creación de crédito en dólares a nivel mundial, y esto es importante entenderlo, y sobre todo desde el 2008, como en Asia es donde más ha crecido el mercado, que se ha reducido bastante, pero bueno, en consideración con respecto a lo que ha aumentado en Asia, se ha reducido bastante. Y fíjate, Ana, que donde estamos viendo la mayor presión en las divisas son precisamente las divisas asiáticas. Perfecto. Bueno, ¿cuáles podrían ser entonces las principales diferencias que encontramos entre el eurodólar y el dólar estadounidense que conocemos hoy día? El dólar estadounidense, el que es el onshore, el que está respaldado por la Reserva Federal y como decía, por la FDIC, son depósitos que están garantizados. En el caso del eurodólar son dólares iguales, son depósitos en dólares iguales, de hecho están considerados a la par, pero no están, la diferencia es esa, como te comentaba, que no están garantizados ni por la Reserva Federal, ni por la FIDC, que no me sale, y lo que tienen es que garantizarlo con los propios balances los bancos. Si bien es cierto, estos depósitos tienen que ser financiados tanto por diferentes mecanismos. Entre ellos pueden ser swaps de divisas, depósitos en dólares offshore, que esto se ha ido reduciendo muchísimo después de la crisis de 2008. También pueden emitir los bancos offshore de Estados Unidos, pueden emitir certificados de depósito para pedir a través de sus filiales en Estados Unidos, pedirle con esos certificados de depósito, pedirle prestado depósitos a los fondos de mercado monetario en Estados Unidos. Esa es la diferencia, no está garantizado, y eso conlleva que los bancos, cuando quieran prestar dólares fuera de Estados Unidos, tienen que ser muy cuidadosos, y sobre todo que tienen que tener unas fuentes de financiación bastante estables, porque si no las tienen y tienen que hacer financiación sintética, por ejemplo con swaps de divisas o repos, si el dólar, o como en el caso de que está ocurriendo que la Reserva Federal ha endurecido la política monetaria, pueden tener un problema de financiación, que se encarece mucho la financiación del dólar, y es lo que estamos viendo, mucha presión del dólar, sobre todo en Asia. También lo estamos viendo en Europa con el euro, y ahora últimamente también en México y en países como de Latinoamérica, como Brasil y otras divisas en Latinoamérica. Te quería preguntar, Diego, ¿cómo impacta este sistema de euro-dólar a la inflación global? Impacta más a la inflación monetaria. Yo siempre suelo distinguir que hay dos tipos de inflaciones. Una, la monetaria, que es crédito, velocidad de crédito que se crea en la economía, y también
colateral, que el colateral son activos que actúan, digamos, como seguros, que tú puedes poner como seguro ese activo para que te den préstamos. En el caso del eurodólar no se hacen estos préstamos en dólares offshore usando colateral, pero sí que se tienen que financiar y eso se tienen que usar colateral. Fíjate que es importante esto, porque el colateral, estos activos que pueden ser, sobre todo, de su máxima calidad son bonos del Tesoro de Estados Unidos o valores del Tesoro de los Estados Unidos, y los de más calidad son las letras del Tesoro de Estados Unidos. Si por las propias restricciones de Basilea III, por las propias restricciones de la Dodd-Frank, etcétera, bancarias, hay menos disponibilidad a reutilizar estas colaterales, creando diferente crédito, y esto obliga al propio sector financiero, tanto la banca a la sombra como los bancos, a crear su propio colateral. Y esto es peligrosísimo porque, claro, ese colateral tiene mucho más riesgo que lo que puede tener un valor del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, cuanto más se restrinja la reutilización de este colateral, sobre todo de bonos del Tesoro de Estados Unidos, porque no solo por las regulaciones, sino porque los propios bancos y la propia banca a la sombra ve a riesgo, van a prestar menos colateral, y eso tiene implicaciones graves, sobre todo de deflación monetaria. Otra cosa es la inflación de precios, ¿no? La inflación de precios es diferente. Aquí estamos hablando prácticamente de acuerdos o préstamos que se hacen a nivel de sector financiero, a gran escala. Esto no llega directamente o no afecta directamente a los ciudadanos, con lo cual no afecta, digamos, tan directamente a la inflación de precios. Entendido. ¿Y cómo se gestiona en este caso la liquidez del sistema eurodólar? Pues ya lo he comentado con el colateral, con estos activos que se usan para garantizar la creación de dólares. O, en este caso, más bien, porque el repo sería diferente, sí que se hacen préstamos usando colateral, pero en el eurodólar hay que financiarlo y hace falta colateral. Y sobre todo desde 2008, que hemos pasado de un sistema, digamos, de no garantizado a tener que usar colateral y sobre todo reservas amplias, ¿no? Antes de la crisis subprime, pues las reservas la FED emitía menos reservas, con lo cual a través de la contracción o emisión de las reservas podía hacer que la liquidez aumentara, y ahora se necesita mucho más colateral, y sobre todo esta rehipotecación. La rehipotecación es cuando un mismo colateral tú en un acuerdo o porque puede ser un repo, lo prestas, al que tú le prestas puede utilizar ese colateral otra vez para prestar, y así sucesivamente, con lo cual la liquidez sube. Entonces, cuando los bancos y la banca a la sombra ve que hay riesgo, lo que hace es atesorar el colateral, no lo presta, no lo rehipoteca, con lo cual eso provoca que la liquidez caiga. Entonces, ese término el FMI y el BIS llama rehipotecación de colateral o velocidad de colateral, ¿no? Entonces, cuando la velocidad de colateral cae, se está usando menos colateral o se tiene menos colateral disponible, pues la liquidez se viene abajo. Y esto es fundamental, porque el sistema eurodólar, aparte de financiar, se usa también para hacer coberturas de estos préstamos en dólares, y sobre todo si el dólar se encarece. Entonces, si hay menos colateral circulando, la liquidez en el sistema cae, y eso es un problema serio, porque, como te dije, entramos en deflación monetaria. Y fíjate, Ana, que esto es precisamente lo que pasó en el 2008, que el colateral o la disponibilidad de colateral de máxima calidad cayó. La propia banca tuvo que crear su propio colateral, las famosas hipotecas subprime, y esto llegó un momento que, pues, al subir los tipos de interés de la Reserva Federal, estas colaterales perdieron calidad, y eso pues obligó a tener que deshacer de forma bruta posiciones. En el caso de Lehman Brothers, pues no tenía, digamos, colateral suficiente para obtener liquidez a corto plazo, que esto es la clave, como dice Perry Merlin. La liquidez es lo que precede a la insolvencia. Entonces, esto es un problema serio. En esto, sobre todo, desde 2008 ha crecido mucho más la banca a la sombra que la banca, sobre todo en el eurodólar. También en repos ha crecido mucho la importancia de la banca a la sombra, y esto es un tema que preocupa mucho, sobre todo al FMI y al BIS. Perfecto. Y hablando un poquito de las perspectivas del futuro, ¿realmente este eurodólar en la economía global tiene futuro? ¿Cómo se puede mantener?
Sí, de hecho, fíjate, Ana, que en 2005 se quiere pasar, sobre todo el mercado del tesoro, se quiere hacer que esté centralizado por cámaras de compensación y en los repos, y aparte para afectar al euro dólar, también se quiere pasar, eliminar muchos acuerdos, hay varios tipos de repos, sobre todo repos bilaterales no compensados, pero se quiere hacer que todo esté compensado por cámaras de compensación centralizadas, y esto lo pueden controlar mucho mejor, en teoría, esto lo digo entre comillas, lo pueden controlar mucho mejor tanto los bancos centrales como los tesoros, sobre todo en el caso del Tesoro de Estados Unidos. Pero fíjate que el euro dólar, que es un sistema de creación de dólares o depósitos en dólares a través de crédito privado, ya la propia Fed, a lo largo de las diferentes crisis que hemos tenido, y sobre todo desde la de 2008 y después la posterior en 2019 con los problemas en el mercado repo, que se conoce como la repocalipsis, pues ha creado diferentes mecanismos para intervenir, no de forma directa, pero sí de forma indirecta, que son los swaps de liquidez que hace con diferentes bancos centrales, entre ellos el BCE, el Banco de Japón, el Banco de Suiza, el Banco de Inglaterra y el de Canadá. Después tiene pues acuerdos que no son permanentes, que pueden ser temporales, con el Banco de México, el de Singapur, Suecia, Dinamarca, vale, diferentes, incluso el de Brasil, diferentes tipos de bancos. Tiene esos mecanismos donde pues le suministra dólares para que después pueda los bancos centrales de los diferentes países dentro del eurodólar pueda prestarle dólares a su propia banca local. También por temas geopolíticos, con China no hace swaps de liquidez, pero sí que hace un tipo de repo que se llama FIMA Repo, que pues hace repos directamente con otros bancos que no tienen acceso a la Fed, y después indirectamente pues tenemos los derechos especiales de giro con el FMI. En teoría, los bancos centrales, más que suministradores o creadores de dinero, como se suele decir, actúan más como cámaras de compensación que ayudan o que, digamos, que apoyan al sistema en momentos de estrés. Lo que hace la Fed, básicamente, y lo vimos sobre todo en el 2020 con la última crisis, y también con la banca regional, lo que hace es suprimir la volatilidad, entrar en el mercado, en el caso con el mecanismo del BTFP, lo que hizo fue respaldar el colateral, lo trató a la par, porque las propias regulaciones de Basilea dicen que sobre todo que los valores del tesoro tienen que ser tratados por regulación igual al efectivo, y lo que hizo es suprimir esa pérdida de calidad en el colateral. Yo estoy aquí, la Fed, yo respaldo tus colaterales y yo te presto, y eso es lo que básicamente pues ahora mismo tiene la Fed como mecanismos de hacer más sostenible o evitar que haya eventos de volatilidad. Y pues en 2005 y en 2025 y en 2026, pues con las cámaras de compensación, centralizar tanto repos y repos y subastas del tesoro, etcétera, el mercado del tesoro de Estados Unidos, perdón, y lo que va a hacer es pues intentar suprimir la volatilidad. Esto pues evidentemente se eliminarán esos riesgos y posiblemente pues surgirán otros tipos de riesgos que ahora mismo no conocemos. Hablando precisamente de riesgos, de oportunidades, del impacto en el tema del trading y en tu estrategia, ¿cómo influye el sistema euro-dólar, ¿no?, a la hora del trading de divisas? Sobre todo influye porque al ser un sistema de crédito en dólares, lo que hace cuando hay mucha necesidad de financiación en dólares, y incluso la Reserva Federal está endureciendo las políticas monetarias, o hay diferencias de políticas monetarias entre diferentes bancos en el mundo con respecto a la Fed, pues esto hace que esa necesidad y esa escasez de dólares, porque muchos bancos no quieren prestar al sistema, pues porque ven demasiado riesgo de que puedan impagar, lo que hacen es encarecer el dólar, y esto es algo que se ha estado viendo sistemáticamente, sobre todo en los últimos días, pero en el último año se ha visto como el dólar se ha encarecido, y eso lo que hace es, pues, cuando vea estas tensiones, lo que hace es pues ponderar mucho más compra de dólares con respecto a otras divisas fuera de Estados Unidos. Y por último, ¿qué consejo darías, Diego, a alguien que quiere entender mejor este sistema eurodólar, que quiere aplicarlo en su impacto en la economía personal y global?
¿Qué consejo le daría? Yo más bien lo que le diría es que se formara, conociera cómo funciona el sistema euro-dólar, porque va a entender cómo funcionan los flujos en dólares. De hecho, yo considero el dólar más que una divisa, una prima de riesgo de financiación a nivel mundial, y esto pues te puede mostrar pues movimientos en divisas, problemas en países como los que estamos viendo ahora, en China, Japón, con el yen debilitándote. Y sobre todo lo que recomendaría pues es seguir nuestro canal, La Madriguera Económica, y seguir también donde mi compañero Daniel Baeza también, que es un auténtico crack, pues hablamos mucho de estos temas o tocamos muchos de estos temas. Y sobre todo pues otros canales como el de Jeff Snyder de Eurodollar University, que es otro canal también que trata estos temas de eurodólar, y sobre todo hacer el curso de Perry Merlin de banca y sistema monetario y banca, que yo creo que con eso pues yo creo que podría pues entender medianamente un sistema monetario que es muy complejo y que se ha estado vendiendo muchísimo la desdolarización, y esto pues si tú quieres tener acceso a los mercados más líquidos, a mayor número de inversores, pues es evidente que es muy complejo que ahora mismo podamos ver una desdolarización y entender todo, cómo se mueve el dólar, cómo funciona el sistema euro-dólar, los diferentes mecanismos de financiación, pues te puede hacer. De hecho, Perry Merlin ya dice que si tú quieres ver, donde quieres ver los primeros problemas a nivel económicos mundiales, tienes que ir a ver los mercados monetarios. Y el eurodólar y el repo y los fondos federales, el mercado de fondos federales, tenerlos muy controlados, pues es importante, sobre todo para ver si hay problemas o no hay problemas de financiación alrededor del mundo. Bueno, pues es un tema, como tú decías, que hay que desgranar, es complicado para aquellos que están empezando en el mundo de la economía. La verdad que hay que informarse. Ahí nos mencionarás también dónde podemos encontrar más información en vuestro canal y con vuestros compañeros. Diego, ha sido la verdad un placer contar contigo hoy aquí en Comercio TV. Estamos tratando de educar a toda nuestra audiencia y creo que era interesante tratar este tema del eurodólar y de este sistema. Gracias por acercarnos un poquito más a esta terminología y todo lo que hay detrás, que es mucho porque es un tema, como tú mencionas, muy denso y que tiene muchísimas aristas, ¿no? Sí, y muchas conexiones, y aparte dentro del sistema pues faltan muchos datos, porque muchas cosas son acuerdos privados que tendrías que pedírselo prácticamente a los diferentes componentes, bancos, fondos de inversión, etcétera, y es muy complejo. Básicamente, el sistema eurodólar es el mismo efecto que hace un agujero negro. Deja ese efecto que tú tienes que ver, intuir y saber leer esa distorsión que hace un agujero negro en el espacio-tiempo, pues aquí lo hace en el dólar, que al final es la divisa que todo el mundo usa para financiarse y para hacer todo tipo de acuerdos, y para sobre todo tener acceso a los mercados más líquidos, que no ocurre con otros países. Bueno, pues con esa información y visitando esa página donde también podemos encontrar vuestros vídeos, directos y demás, Diego, ha sido un placer. Gracias por acompañarnos hoy en Buenos Días Wall Street. Muchas gracias, Ana.